Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema acerca de la materia en el curso de química. Sí, un poco para recordar que la materia, acuérdate tú, que es todo aquello que existe en el universo, puede ser percibido por los sentidos, ¿sí? Y presenta ciertas propiedades y características en cada una de ellas. Además que también dentro de lo que es materia vamos a ver algunos cambios físicos y químicos y qué características presentan para poderlo reconocer. Entonces pasamos al tema. Entonces, dentro de ciertas propiedades que tiene la materia, ¿sí? Vamos a encontrar algunas características eh, propias, tanto para el plano de los cambios físicos como los cambios químicos. Entonces, ¿qué cosa es una propiedad en primer lugar? Es un conjunto de características que van a presentar ciertas sustancias con las cuales uno puede identificarlo y lógicamente proporciona una inconfundible identidad. ¿Sí? Es una forma entonces de identificar a la materia. Está presente en todas las sustancias en una combinación única. No permite identificar o caracterizar una sustancia y distinguirla de otra. ¿Sí? No, eso es lo que nos va a permitir. Pueden darse en ciertas categorías, pueden darse en una propiedad química o puede darse en una propiedad física. Y dentro del grupo de las propiedades físicas, por ejemplo, tenemos las propiedades intensivas y las propiedades extensivas también. Dentro de lo que es intensivo, no va a depender de la materia, en cambio las propiedades extensivas sí van a depender de la materia. Bien, entonces las propiedades físicas van a ser aquellas que identifican a las sustancias y en caso de modificarse no alteran la esencia de estas. ¿Sí? Entonces una propiedad física no altera la composición interna de la materia. A eso se refiere. Por ejemplo, si tengo un papel y lo doblo, sigue siendo papel. No ha perdido sus características físicas. Igualmente, si este papel yo lo rompo, sigue siendo el papel, de repente en una porción más pequeña, pero no se ha perdido esa propiedad física. Entonces son aquellas que se pueden medir sin que se afecte la composición o la identidad de la sustancia. Por ejemplo, una propiedad física de la densidad, en este caso en el ejemplo, de una roca es medida sin alterar su identidad. Quiere decir que yo puedo ver su densidad usando diferentes métodos, pero la roca sigue siendo roca, usando la proporción que necesite usar. Entonces, dentro de las propiedades físicas, de forma general, podemos identificar color, olor, sabores, densidades, lubricidad, puntos de fusión, puntos de ebullición, ¿sí? La solubilidad, su calor, la maleabilidad, la viscosidad. Todas esas son propiedades físicas que van a tener la materia. Y habíamos indicado que dentro de estas propiedades físicas habían un grupo que se llamaban intensivos. Y estas no dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, el punto de fusión o el punto de ebullición. ¿Sí? Es lo mismo hervir agua, por ejemplo. Uh, en una olla pongo a hervir 1 litro de agua y en otra olla pongo a hervir 2 litros de agua, pero ambas van a hervir a 100 grados. Por lo tanto, no hay una alteración. ¿Sí? A eso se refiere. O sea, el punto de ebullición o fusión no va a alterarse igual, ¿no? Cuando se fusiona, así sea 1 litro de agua o sea un vaso con agua, todos van a fusionarse a 0 grados. El color, la densidad, tampoco van a depender de la cantidad de sustancias que hay. ¿Sí? Entonces esas son propiedades físicas intensivas. Eh, Tenemos propiedades extensivas de la materia. Estas sí dependen de la cantidad de sustancia o muestra que se mide. Por ejemplo, la masa. ¿Sí? La masa es la medida de cantidad de materia que está presente en un objeto. Y esto se puede medir en pesos o en moles. El peso también es la fuerza que ejerce la gravedad sobre la materia, ¿sí? Y también puede ser alterado. La longitud es una magnitud que mide distancias, ¿no? Que separa dos puntos en un determinado espacio y también puede estar alterado en función a las propiedades extensivas. De todo lo que pueda tener un tipo de alteración, estamos hablando de una propiedad extensiva, porque va a depender de la cantidad de esa sustancia. Otra propiedad extensiva de la materia puede ser el volumen,
¿sí? Entonces cada cuerpo objeto tiene un volumen específico, ¿no? Y la longitud o el tamaño en este caso que también hemos mencionado hace unos momentos. Tenemos de ahí propiedades químicas, ¿sí? A comparación de la física en la cual no se altera la parte interna, en la propiedad química sí hay una alteración, sí va a existir una descomposición de las moléculas o de la parte de los compuestos, ¿sí? Va a haber reacciones, pues, en este caso químicas, que van a ser reconocibles por efecto de repente del desprendimiento de luz o de repente por un burbujeo o porque puede de repente emitir un gas. Entonces va a haber ciertas características para reconocer una propiedad química. Por ejemplo, un cerillo es inflamable o combustible. Durante la combustión se altera, dice, la composición misma transformándose en otra sustancia. Entonces, cuando yo prendo un cerillo, lo que estoy observando es una reacción química entre el cerillo, que contiene un compuesto que reacciona en este caso con el oxígeno. Y por lo tanto, ¿no? Al hacer esa fricción y encenderse, se va a mantener prendido. Por lo tanto, puedo observar un cambio que vendría a ser la luz. Esa es una propiedad química. Y en ese instante que hay luz, también se va descomponiendo la maderita del cual está compuesto. Para yo poder reconocer una propiedad química, debo responder ciertas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, si la materia o cuerpo se arde o se quema, ¿sí? En el aire, si se descompone con el calor. Por ejemplo, las frutas, ¿sí? Las frutas cuando empiezan a malograrse, se pudren, está pasando por un proceso de una reacción química, ¿no? Esa es una descomposición. Igual los licores pasan por un proceso de descomposición, ¿sí? Cuando la leche se vinagre es un proceso de descomposición y son reacciones químicas. Cuando reacciona una sustancia con otra, ¿sí? El caso de algunos ácidos, el caso de, por ejemplo, cuando uno toma el famoso sal de Andrew, si hay un burbujeo, hay una reacción química. ¿Ya? Debemos preguntarnos si de repente ese compuesto genera una explosión. Si hay una explosión es porque está reaccionando el compuesto con algún otro tipo de compuesto. Por ejemplo, el sodio, si yo al sodio le agrego agua, reacciona rápidamente y combustiona, o sea, se enciende. Igual, ¿no? La gasolina tiende a ser muy volátil y si está expuesto al calor se incendia o explosiona con rapidez. Debo preguntarme si es tóxico. Al reaccionar con otras sustancias se forman sustancias nuevas. Entonces, cuando yo veo que al juntar dos sustancias me generan otra nueva, ya sea en un precipitado, o sea, en residuos, entonces yo puedo decir que hay una reacción química. ¿Sí? Por ejemplo, el metal, el hierro, cuando lo exponemos al aire, el aire tiene oxígeno y los dos reaccionan y se generan los famosos óxidos. ¿Sí? Entonces, hay un sinnúmero de reacciones químicas que se dan incluso en nuestro organismo. Cada vez que nosotros consumimos un alimento, dentro de nuestro estómago sentimos calor, porque el ácido clorhídrico que tenemos ahí está reaccionando con el alimento. También ahí hay una reacción química. Entonces, estas reacciones químicas, tanto a nivel de las propiedades, van a generar lo que nosotros llamamos un cambio, y a este cambio se le llaman fenómenos. Entonces, ¿qué cosa es un fenómeno? Es un cambio o modificación que experimenta las sustancias, ¿sí? Bajo diferentes formas de energía, ¿sí? Porque eso es lo que va a lograrse en el cambio químico. Bien, entonces la materia tiene cambios físicos y cambios químicos o llamados también fenómenos. Y un poco para recordar, ¿no? Los cambios físicos en el cual se cambia la materia, pero no se cambia la estructura interna de la materia. ¿Sí? Puede cambiar la forma, puede cambiar el estado, pero sigue siendo la misma materia. Como el caso del ejemplo, ¿no? El agua puede estar en estado sólido, en líquido o gaseoso, pero sigue siendo agua en cualquiera de sus facetas. En el caso del cambio químico, la materia sí sufre una transformación, ¿sí? Se genera una nueva materia. Por el caso de la madera, si combustiona, se volverá carbón. En el caso de los metales, como el hierro, se oxida. Entonces vamos a ver aquí reacciones químicas que sí van a alterar la parte interna de la materia. Entonces, también existen cambios físicos, ¿sí? Dentro de los fenómenos también hay cambios físicos. Y
como habíamos visto según las propiedades, no van a alterar su composición interna. ¿Sí? Por ejemplo, en la imagen podemos apreciar una tijera con un papel. Si yo corto el papel, tengo por seguro que se va a mantener la composición de ese papel. No va a cambiar. No va a cambiar su contenido de celulosa, su contenido de carbón, no va a cambiar. ¿Sí? Otro ejemplo de fenómeno físico, tenemos la reflexión y la refracción de la luz. Tenemos la fusión de la cera, ¿no? O sea, cuando una vela se derrite. Tenemos la disolución del azúcar, agarro azúcar, lo mezclo en el agua, pero sigue estando su composición del azúcar en de repente no visible porque está descompuesto en todo el líquido, pero está presente. ¿Sí? Cuando se electriza el vidrio, en la dilatación de un metal, en el movimiento de capas tectónicas, todos eso corresponden a fenómenos físicos. Los cambios de estados también pasan por ello. ¿Sí? Cuando hablamos de cambio de estado es cuando nos acordamos de que el agua, si lo bajo de temperatura, se vuelve sólido, y si lo expongo a más temperatura, se vuelve a volver líquido o puede volverse un gas. ¿Sí? Ahí hay cambios de estado entonces. En los fenómenos químicos, el cambio sí modifica la naturaleza, la parte interna de la materia. Comienza a haber una descomposición, como lo mencioné anteriormente, una reacción química. Entonces, eso se da en la digestión de alimentos que hacemos nosotros de forma diaria o cuando consumimos un medicamento. Lo que hace el medicamento es descomponerse y alterar alguna reacción dentro del cuerpo. Y lógicamente los medicamentos están creados con la finalidad de que esa alteración disminuya, ¿no? Que en este caso sería la enfermedad. Cuando se corroe un metal, ¿ya? Si agregamos un ácido al metal, vamos a ver una descomposición. La explosión de una bomba, la respiración celular que hacen las mitocondrias, ¿sí? La combustión de gasolina, la fermentación del azúcar en alcohol, ¿no? Encender el cerillo, fenómenos de fotosíntesis, todo eso corresponden a cambios químicos de la naturaleza. Ejemplos, entonces, habíamos visto los cambios de estados para los cambios físicos y habíamos hablado de la putrefacción de frutas o la fermentación para en este caso, las frutas o productos orgánicos. Bien, entonces la materia también tiene estados y cuando hablo de estados hablábamos de fases, de etapas y existen en la naturaleza 3 etapas. ¿Sí? En realidad los estados son 5, pero nosotros vamos a hablar de 3 que se dan de forma continua en la naturaleza. El estado sólido, líquido y gaseoso. Estos estados van a cambiar, ¿sí? Uno con otro, pero va a estar en función de ciertas condiciones que están en la naturaleza, como es la presión y la temperatura. No es lo mismo, por ejemplo, respirar en la costa que respirar en Ticlio, en nuestra sierra. No es lo mismo cocinar frijoles aquí en la costa que cocinarlo en la sierra. ¿Sí? Porque la presión es diferente, la altura genera una presión diferente y eso altera significativamente pues, los puntos de fusión, los puntos de ebullición. Pero si hablamos solo en la costa, entonces podemos decir que todos van a cocinar a la misma temperatura y a la misma presión. ¿Sí? Entonces, cuando un cuerpo cambia de un estado a otro, tiene su denominación. Por ejemplo, si el sólido yo le someto calor, el proceso se llama fusión y este sólido se convierte en un líquido. Si el líquido yo le someto calor, de igual manera, se convierte en un gas, pero ese gas, ¿sí? Tiene un nombre, o sea, tiene un nombre de proceso, se llama vaporización o evaporación. Y a la inversa, si disminuye el calor de gaseoso a líquido, será una licuación, y si es de líquido a sólido, será una solidificación. El término licuación de repente te hace conocido por el famoso gas licuado de petróleo, ¿sí? Entonces, el gas que viene de camisea viene en forma de una estructura gaseosa, pero cuando llega y se juntan todos, se vuelve líquido. De repente en casa, cuando has cargado un balón de gas, te has dado cuenta que tú lo mueves y parece que tuviera agua, ¿sí? Porque las moléculas, como están comprimidas, se juntan tanto que se vuelve líquido. Pero una vez que lo descomprimo al momento de encender la cocina, se vuelve a volver gas. Bien, entonces
En nuestro planeta de forma natural vamos a encontrar tres estados de la materia, pero de forma general existen cinco estados de la materia. ¿Sí? Los tres primeros los hemos mencionado: el estado sólido, líquido, gaseoso, eh, cuyas características es el volumen definido para el sólido, tienen forma propia. El líquido tiene también un volumen definido, pero forma el recipiente que los contiene. El gas no tiene volumen, es variable y adopta la forma también que el recipiente que los contiene. En el caso del plasma, no se da en la naturaleza de forma normal, sino que para que se cumpla tiene que haber temperaturas muy altas, sobre todo en el espacio, ¿no? Por ejemplo, una reacción nuclear que se da en el Sol puede generar sustancias de plasma. En el caso del quinto estado de la materia, llamado condensado de Bose-Einstein, también debe haber ciertas características. En este caso, estar a una temperatura de 10 a la menos 9 Kelvin. ¿Sí? Entonces es una temperatura muy baja, para incluso llegando a ser absoluto, ¿sí? Para que se pueda cumplir esta condición de estado de la materia. ¿Y cuál es su característica? Que concentra, dice, sus átomos en un mismo espacio físico. ¿Sí? Hoy en día se estudia este quinto estado para equipos electrónicos y que estos puedan tener más rapidez, sobre todo para el momento de procesar información. Los tres primeros son los más comunes en la vida diaria, ¿sí? Los encontramos constantemente en estructuras como por ejemplo los sólidos en tuercas, en cristales, en madera, los líquidos en el agua, en la leche, ¿sí? Todo lo que son sustancias líquidas, y los gases en el aire que respiramos, en el dióxido, en los humos, y sus características de forma general que tienden a cambiar su volumen, ¿no? Dilatándose en algunos casos, pero siempre acuérdate en función a la presión y a la temperatura, ¿sí? Y están pasando de un estado a otro. En cambio, para el plasma son considerados fluidos junto con los líquidos y los gases. El fluido tiende a discurrir, fluye, ¿no? Se mueve, transita. Pero en el caso del plasma propiamente, se da en el Sol, estrellas, ¿sí? En los astros gaseosos, ahí se va a generar este plasma. Eh, no se le encuentra una forma definida al plasma, ¿sí? Por lo que son fluidos. Bueno, continuamos. La materia entonces está formada por partículas indivisibles, según la teoría, llamadas átomos, ¿sí? Pero, y acá el pero, hoy en día sabemos que este átomo sí tiene una estructura mucho más pequeña, ¿ya? Pero solamente para entenderlo de forma global, decimos que son indivisibles, que según el estado en que se encuentran están unidas con más o menos fuerza, ¿sí? Entonces, en el estado sólido, sus moléculas y átomos están muy unidos, comprimidos prácticamente, ¿sí? Por lo tanto, no tienen tanta movilidad, pero sí pueden vibrar. En el estado líquido, las moléculas están un poco más dispersas, ¿sí? Pero aún así siguen estando juntas, ocupando el espacio del cuerpo que las contiene. Y en el estado gaseoso, las moléculas están aún más dispersas, chocando entre sí, moviéndose constantemente, y ocupan toda la parte del reservorio que las contiene. Pero si este reservorio no está tapado, se sigue expandiendo, se sigue yendo de la zona, ¿no? ¿Qué características entonces tenemos para estos tres estados? Para los gases, que son partículas muy separadas que se mueven libremente y no tienen forma fija, ¿sí? Tienden a expandirse. Los líquidos están separados, pero menos que los gases, no te olvides, con menos libertad. No tienen un volumen fijo, ni forma, pero se adaptan al recipiente. Los sólidos son partículas muy juntas, sin libertad de movimiento, solo vibran, y ellos sí van a tener forma fija y un volumen fijo, ¿sí? Entonces todo esto van a estar de acuerdo a ¿qué? Temperatura y presión. Y bien, tenemos entonces después, dentro de lo que es materia, a las sustancias puras y mezclas. Entonces, cuando hablamos de la materia, de qué está formada, podemos mencionar en primer lugar que está formada de sustancias. Y las sustancias son un solo componente. Por ejemplo, el agua destilada. Hay sustancias mucho más puras, que son los elementos incluso, ¿sí? Pero también tenemos mezclas. La materia también está formada de mezclas.
Dentro de estas mezclas podemos mencionar a dos grupos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas se van a dar porque los componentes de ello no se pueden separar, ¿sí? Una vez que se juntan, no se pueden separar. En cambio, las heterogéneas sí van a poder separarse, ¿sí? Se pueden distinguir dos estructuras. También dentro de este grupo vamos a encontrar las famosas disoluciones, que van a estar formadas por un disolvente y un soluto, ¿no? Cuando yo digo disolvente hablamos de agua, ¿sí? Un solvente es el agua, el disolvente es el agua, disculpen, y el soluto vendría a ser la sal o el sólido que quiero combinar, ¿no? Por ejemplo, cuando agregamos agua con azúcar, el solvente vendría a ser el agua y el soluto vendría a ser el azúcar, ¿sí? Entonces, un poco para recordar lo que es sustancias y mezclas. Aquí en el ejemplo podemos apreciar mezclas de tipo heterogéneo, ¿sí? Porque no se pueden unir, van a estar separadas sus componentes porque de repente tienen densidades diferentes, estructuras diferentes, como por ejemplo la arena y agua, ¿sí? No se van a poder mezclar. Igual el aceite y el agua, ¿sí? Si yo pongo en un vaso con agua monedas, no se van a mezclar. Las ensaladas de frutas, ¿no? No voy a poder mezclarlos. Y yo los puedo separar con facilidad. En cambio, en una mezcla homogénea, sí hay una combinación en la cual se me es más difícil separarlas, porque necesitaría de procesos químicos, ¿no? Para poderlo separar hasta cierto punto, tampoco en su totalidad. Por ejemplo, sal disuelta en agua, ¿sí? Por ejemplo, los perfumes, las soluciones de azúcar y agua, una aleación como el acero, ¿no? El acero, acuérdate que es hierro con carbono, el agua carbonatada, ¿sí? Algún agua de gaseosa, ¿no? Son las aguas carbonatadas. Son mezclas homogéneas, no podemos separarlas con facilidad. Pero si yo las someto a un proceso químico, ténganlo por seguro que sí se puede separar o fraccionar, ¿no? En algunos casos. Jóvenes, hemos llegado al final de la sesión. Espero que haya sido interesante para ustedes. De igual manera, vamos a seguir continuando con las clases y espero que sigan haciendo lectura. Nos vemos hasta la próxima sesión.